algunas propuestas, después haremos comentarios, subrayo haremos. Estos minutos que quedan después del video, si ustedes están de acuerdo, propongo que sea un coloquio. La participación de ustedes validará, cuestionará o no sé lo que vamos a ver. Muchísimas gracias. Vas a llegar a la cumbre, ¿qué te parece? Excelente, me siento orgulloso. Y estás subiendo junto con jóvenes convencionales. ¿Qué te parece esa situación? Pues de que nosotros también los ciegos podemos, como tanto Pastor B. ¿Algo bien? Ajá. Siguiente. Ajá. Ándale. ¿Y tienes un barandal? No, para otro lado. Ahí está. ¿Ya salimos? Muy bien. Todavía no salimos, pero aquí para una imagen y la última foto. ¿Más? Ahí está. Buenas tardes, Julio. Buenas tardes. ¿Por dónde vas saliendo, mi buen Julio? De las rutas de Shushafi. A ver, ¿qué andamos haciendo allá abajo? Platícanos, ¿cuál es tu experiencia en nuestra primera actividad de espeleología? Bueno, es una experiencia muy padre porque yo siempre le he dicho, es bueno conocer cosas nuevas, ¿no? Julio subió solo, no se empleó ningún sistema de aseguramiento y los dos estábamos conscientes del riesgo. Pero hace rato cambiamos la ruta porque Julio manifestó que pues él no quiere estar en segundos y terceros lugares, él quiere ser primero, y estamos colocados en esta cumbre, repito, porque es una cumbre a la que normalmente no se llega. Se requeriría de una experiencia, además de escalada, una disposición a enfrentar una situación de alto riesgo, ya que no hay de dónde asegurarse, no podemos fijar una cuerda ni fijar clavijas porque nada está seguro aquí. Tiene no solo el placer de estar en la montaña, sino el placer de encontrar gente con una alta calidad humana, como los amigos con los que estamos platicando, que ahorita me están haciendo el favor de grabarme, porque normalmente se oye mi voz, que de por sí no es muy buena, con mi imagen, pues qué bueno, porque ahora va a haber un testimonio de que yo soy el que viene con Julio por acá.
siempre hemos luchado dentro de la asociación, que a nosotros se nos trate como personas y no como discapacitados. Son pequeñas pirámides, pequeñas construcciones en el centro de una plaza. O sea, tú concéntrate que estás tocando una gran plaza. Son edificios. Lo que estás tocando son edificios. Entonces piénsalos así. Esas son las gradas y ese es el juego de pelota. Ese es el juego, ese sería, tocaste la portería ahorita. Son las gradas y estarías tocando la portería. Ahí exactamente, ahí estamos. Es una representación a escala de donde estamos. Explícale, Efraín y a Jarocho. Esto no
Ahora no sé si subo la silla, porque este no puede bajar más. No, sí se pudo. Muy bien. Inevitablemente tenemos que recordar un poco la historia del deporte, que tendría mucho que ver también con este asunto de que los primeros eventos deportivos, ya con una estructura, con un reglamento, con un área de desempeño, tendrían mucho que ver con el vestigio cultural, pero existente, de la guerra. Se enfrentan dos grupos o dos individuos bajo la condición, nótese, de que tiene que haber un vencido que ratifica la condición de vencedor. Tan es así que, bueno, antes de medallas o becas o CONADEs o comités olímpicos, se les colocaba una corona que le daba esa categoría de vencedor. Es un elemento que todavía permanece hoy por hoy en nuestro país, en nuestro mundo, más que en nuestro país, nada más, con esa metáfora devastadora del winner y el loser. El ganador, que es uno sobre todos los demás, que son los perdedores. En el marco de históricamente, de este desarrollo del deporte, surge posteriormente un deporte adaptado para personas con discapacidad. Y se abren ya dos posibilidades dentro de la organización, digamos, operativa del deporte en el mundo. Está el Comité Olímpico Internacional y está también ahora sí, y está también no, yo sigo aquí, ahora sí, muy bien, y está también el Comité Internacional Paralímpico. El asunto de la mercadotecnia nos da cuenta con mucha claridad de que hay un aparatote para los ganadores convencionales deportistas. Esta categoría es resultado de deporte adaptado, no a la inversa, y esto ya empieza a gustarme, pero se mantiene el estigma de los Juegos Paralímpicos con un menor respaldo financiero de difusión, lo cual es lo menos relevante. El estigma se está ratificando. Bueno, pues esa experiencia dentro del proyecto Altura Luminosa, que tengo que aceptarlo, todos tenemos un pasado oscuro, perdón por el de todos, yo tengo un pasado oscuro. Empecé con la práctica del deporte adaptado. Y empecé siendo un entrenador para deporte adaptado en el marco de una asociación que pertenece a una federación de deporte adaptado en México, que es el caso de la Asociación Hidalguense de Deportes para Ciegos y Débiles Visuales, que pertenece a la correspondiente federación que agrupa todas estas asociaciones en el país. Bueno, el primer punto de Altura Luminosa, y fue el primer acontecimiento luminoso que empieza a configurar el nombre de este proyecto. Estábamos preparando un evento, un campeonato nacional de voleibol, y Julio me pregunta, ya conocieron a Julio, profe, ¿cómo está eso del montañismo? Yo tenía ganas de decirle que si podemos subir una montaña juntos. Ahí está lo luminoso. Es decir, el profesor o el entrenador deja de hacer una propuesta de qué hacer. Se empieza luminoso el proyecto porque es Julio el que solicita participar. Él quiere participar. Bueno, pues vamos, empezamos a hacer todos los preparativos y es una parte muy interesante porque vemos cómo el asunto de los bastones, si ustedes observaron, y esto sí es muy importante señalarlo, me parece que es una posibilidad de colocar no a los ciegos hidalguenses
no al deporte en México, sino a los que estamos privilegiando el asunto de una aproximación al otro, nada más, nada más. Sin el estigma de un reto. El reto es que se coloque yo a Julio en el Everest. Tampoco hubo el estigma de un reto. No teníamos como ese prejuicio, esa condición anterior de que voy a enfrentar un reto y de ahí ya le estoy pues poniendo dificultades antes de iniciar esta relación intersubjetiva. Bueno, pues vamos a la montaña y el primer asunto era resolver técnicas de orientación y movilidad. Está el bastón y me pregunta Julio, bueno, ¿cómo le vamos a hacer, profe? Pues a ver, pues entonces, y para esto ya habíamos platicado, dicho sea con todo respeto, una organización internacional, no sé si son los nervios o ha pasado con el audio, no sé si se me escucha bien. Sí. Ah, qué bueno, qué bueno. Yo soy el que no piensa bien, entonces, bueno, es habitual en mí. Entonces es una aportación también de altura, porque nuevamente la aportación es desde una propuesta de Julio. Si un bastón hace lectura, dos bastones pueden hacer mejor lectura, pero de una manera integral, no por una progresión geométrica, sino de utilidad. Pero además le da al bastón una condición de recurso de apoyo. Entonces ya se va conformando, fuera del deporte adaptado, una práctica deportiva. Le gusta a Julio la actividad y convoca a otros amigos de esta asociación. Y entonces hay un elemento del que se habla mucho en la práctica deportiva, y entonces ya se junta por qué altura y por qué luminosa, el asunto de la recreación, y vamos a separarlo, diagonal creación. Es decir, ¿qué son capaces mis amigos en un momento dado para poder hacer de sí algo diferente? Es decir, entonces ya se junta y es muy de altura mi relación con ellos, porque nos acompañamos. A mí me descargan del asunto del profesor, me descargan del asunto del guía y me proponen que juntos nos metamos en una serie de broncas terribles. Pero sí quiero subrayar esto, porque entonces altura luminosa no tendría que ver con los metros sobre el nivel del mar, o que si trabajamos de día o de noche, sino la posibilidad intersubjetiva de aproximarnos y de poder ver cómo todos juntos estamos recreándonos. Si ustedes notaron, en una parte de la edición del video dice nuestros campeones, y no tienen una medalla, no tienen un uniforme, ni tienen el glorioso y maravilloso balón de voleibol. Tienen un recorrido en una zona arqueológica, y ahí ellos están recreando. Esta construcción de las imágenes que ellos son capaces de generar permite que compartamos incluso riesgos. Hay unas escenas en el Nevado de Toluca. Me dice Julio, así cuando Julio tiene una costumbre que a mí me da miedo. Profe, le invito un café. Ahí ya empezaron los problemas. Me dice, profe, ¿realmente qué vamos a hacer si usted se lastima? Bueno, si queda inconsciente, porque a veces se lastima y está consciente, bueno, pues me puede dar orientación, aunque yo le dé la movilidad. Dije, es que el punto no es ese. Lo más importante es que no tenemos que, ahora porque es una práctica deportiva de alto riesgo, pues empezar a pensar qué va a ocurrir
si alguno de los dos se accidenta, porque igual nos pasaría los dos juntos. Ya se fue la parte en la que dice Julio, entonces ya no tomamos más café. El asunto central es entonces, es altura y es luminosa porque podemos alcanzar un nivel de interrelación donde juntos estamos recreándonos. Hay elementos técnicos muy importantes. Esto es un poco, yo platicaba con una deliciosa compañera, por su compañía, más que nada, por su compañía, sobre este asunto de la improvisación en el jazz, que algo tenía que ver con una conversación que tuvimos con el maestro ingeniero músico, que ahora está viendo su lab. ¿Cómo estás? Que tiene que ver con esto de la improvisación. Sí quiero señalar que la práctica se hace totalmente en el marco de las normas de seguridad que plantea la Organización Internacional de Asociaciones de Alpinismo. Todo el equipo que usa Julio y en la escena de la escalada en roca, al final en la botella, que nada tiene que ver con ninguna preferencia ni de Julio ni mía, así se llama esa roca. Todo el material y toda la técnica que usamos pudiera muy bien ser presentada y evaluada, no estandarizadamente, pero sí evaluada por cualquier guía de montaña del mundo. Todo el material es certificado, incluso cubrimos la condición de que en el caso de escalada se requería que hubiera guías que estuvieran asegurando, porque la norma así lo plantea. Bueno, pues entonces finalmente no es final, es un principio. Y yo me quedaría, antes de escuchar sus puntos de vista, si alguien quiere manifestarlos, en el asunto de la parte de la recreación, ya no del deporte adaptado, sino del deporte, donde miramos juntos qué podemos hacer con nosotros mismos para transformarnos. Quedaría una anécdota que cito para terminar, que es, hicimos una exhibición de goalball de nuestra selección infantil y la hicimos, nosotros vivimos en Pachuca, bueno, yo, y nos trasladamos a Tula, que ya está más cerca de aquí que de Pachuca. Bueno, se presentaron los niños, estuvieron jugando, y se acercó a nosotros dos, no sé cómo se llamen, pero son como entrenadoras de un dojo, tienen que ver con las artes marciales. Me dicen, profe, ¿nos puede dar la técnica del goalball? La necesito como entrenadora en artes marciales. Y desde entonces ese dojo está trabajando con Antifaz. No está bien decirlo porque está en el marco de winners y losers, de ganadores y perdedores, pero algunos niños que fueron entrenados con ese sistema, no quiero decir los que ven y los que no ven, pero bueno, en ese dojo no hay. Bueno, en ese dojo ganaron ya algunos campeonatos nacionales y un pase a un internacional. Estamos recreándonos, eso es lo importante, estamos recreándonos y pues me gustaría saber si hay algún comentario al respecto de este proyecto de, no sé si buenos amigos, pero muy buena relación y pues me gustaría escucharles, por favor. Hola maestro, buenos días. Muy interesante trabajo. Yo creo que es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta todos los que queremos hacer una inclusión. La inclusión no solo es en la escuela. ¿Qué pasa más allá de la puerta de la casa? ¿Qué pasa más allá de la puerta de la escuela? Las personas que tenemos alguna discapacidad, la que sea, visual, motriz, auditiva, intelectual, emocional incluso, creo que es importante que aprendamos a hacer vínculos. Y un vínculo deportivo, el deporte te da sensaciones de felicidad, te da esa satisfacción de haber realizado la acción. Entonces, realmente creo que es un tema muy interesante y muy importante que usted lo haya propuesto en la mesa,
¿Por qué? Porque si estamos hablando de inclusión, vamos a tener que ver todas las aristas de una persona y el deporte es una muy importante. Además, el que se conviva no solo dentro de mi comunidad de ciegos, dentro de mi comunidad de sordos, dentro de mi comunidad que es mi zona de confort, sino que seamos capaces de compartir y de convivir y de crear esa relación que usted nos está mencionando. Eso es lo que verdaderamente va a permitirle a cualquier persona tener independencia, porque no va a necesitar de otro que sea exactamente su copia para que lo entienda. Y muchas felicidades por su trabajo. Muchas gracias. Buenos días. Pues yo felicitarlo porque ya quisiera yo tener tan solo el 10% de valor que se tiene para esa actividad que realizaron las personas que lo hicieron con todos mis sentidos, o aparentemente con todos los sentidos, ¿no? Creo que es un trabajo muy interesante y ojalá se pudiera replicar en otros espacios. Y algo que yo destacaría es en esta relación intersubjetiva, la contingencia y el saber esperar, el saberle dar el tiempo que necesita la persona para desarrollar la actividad. Creo que eso es aplicable para cualquier situación de diferencia, y creo que es una gran enseñanza de romper barreras. Yo me quedé con la imagen de cuando pasa el chico en, ¿cómo se llama esto? La cuerda que va así la tirolesa. A mí me encanta y me hace sentir muy, muy rico, ¿no? Y pensé, ¿cómo lo pensó? ¿Cómo lo sintió? ¿Por qué? Porque si yo no estoy viendo la profundidad, yo como persona que puedo ver, pues veo la profundidad y me da miedo, ¿no? O me genera una sensación de temor o de no sé qué cosa. Pensé, ¿cómo sintió la sensación de libertad? De sentirse suspendido. Eso me lo pregunté, ¿no? Entonces creo que es algo muy interesante, muy rico, y agradezco la presentación porque creo que es una enseñanza para todos, donde las barreras, la única barrera que tenemos a lo mejor es la intelectual, nosotros acá. ¿Qué nos detiene, qué nos limita a hacer ciertas cosas? No solamente a las personas ciegas, a las personas sordas, a las personas oyentes, ¿qué nos limita para hacer ciertas cosas, ¿no? Le agradezco su presentación. Muchísimas gracias. Inevitablemente algunos datos que tendrían que ver ya con una intervención educativa en otros ámbitos, la condición de que si es ciego adquirido o ciego congénito. Lo interesante es que el vacío lo percibe también el congénito, no solo el adquirido. Lo otro, y también es interesante, tampoco la tirolesa se les propuso hacerla, me pidieron datos. Me cuesta mucho trabajo el manejo de mi expresión oral y más trabajo cuando se trata de mis cuates los ciegos, pero más o menos les dije, mira, te vas a poner así y vas a dejar de pisar el piso. Con esa me quedo, profe, órale y lento. Hay otra parte donde ellos lo hacen invertido. Es decir, esta experiencia de la posibilidad tendría que ver con un contenido que sí es importante que trabajemos desde el diálogo corporal, no desde la educación física, que es el asunto de la necesidad de una estructuración espacio-temporal o una reestructuración espacio-temporal. Es decir, no está condenado el ciego a estar pegado al piso. Y la experiencia que tuvieron en ese sentido fue una experiencia verdaderamente deliciosa. Tendría que ver, porque inevitablemente me puedo despojar de esto, tendría que ver con una tridimensionalidad. Es decir, si visualmente no puedo percibir profundidad y perspectiva, ¿cómo puedo culminar esa estructuración espacio-temporal? Pues es factible, es factible. Hay un amigo que ahora ya no está en un grupo representativo o musical y de poesía y de danza que tiene la Autónoma en Hidalgo, pero mi cuate, el Alfonso Jayín,
que ayer yo comentaba con alguien por ahí. Dicen mis alumnos, bueno, los compañeros estudiantes en la UPN, no, ese profe está cabrón, hasta los ciegos los trata mal. El asunto es que Alfonso Jayim sigue siendo mi gran amigo. Y cosa que yo no los llevo, me han dicho que sí vamos y bueno, yo los voy siguiendo. No, tampoco arriesgo la vida de otros. Con Alfonso Jayim hicimos un trabajo muy interesante. Quienes estudian diseño quizás recuerden que en el pasado se usaba el papel isométrico. Hicimos un papel isométrico tridimensional, le presentamos a Alfonso Jayim un cubo en distintas posiciones y a partir de la condición geométrica y espacial del isométrico, Alfonso Jayim es capaz, dependiendo de cómo presentamos la figura geométrica, reproducirla con perspectiva. Entonces, es una posibilidad muy interesante, nuevamente es la recreación, pero aquí en este caso, Alfonso Jayim ahora estudia Derecho en la Autónoma del Estado de Hidalgo, me acompañó, porque ya hay que despojarse de que yo acompaño, yo guío, yo oriento, hablo en mi experiencia personal. Alfonso Jayim me acompaña y me permite ver, y tiene que ver con esta pregunta, desde luego esta construcción de la tridimensional y lo que es más espectacular, la posibilidad de ver registrada gráficamente perspectiva a través de un dibujo por un ciego congénito. Excelente pregunta, maestra, muchas gracias. No sé, alguien más que quiera poner en este diálogo algunos comentarios, hasta algunos reclamos, ¿no? Es decir, miren, pues no viene al caso, pero sí viene al caso. En una de las tomadas de café, profe, nos tomamos un café, porque ayer en la mañana yo escuchaba algo y tiene mucho que ver con esto, con el asunto de la recreación. Me dice Julio, Citlali, profe, ya va a entrar al preescolar, ¿qué le tengo que decir de cómo va a responder cuando le digan, tú eres la hija del ciego? El punto no es que yo le pueda decir a Julio que responde cuando ese es un asunto familiar muy interesante, pero muy respetable. El asunto se vuelve hacia la recreación. Es decir, cuando nosotros podemos empezar a meternos en ese tipo de asuntos más allá de la orientación y movilidad, más allá de un dispositivo electrónico o de un lector de pantalla, más allá de un bastón. Esto es verdaderamente espectacular. Entonces empezamos a... Esa pregunta de la niña, de la hija en preescolar, nos llevó, por ejemplo, a recordar un soneto de Borges, donde dice que de lo que hay que despojarse es del dolor y de la angustia. Y donde pues también el paraíso puede ser una especie de biblioteca. Pero aquí también hay textos maravillosos en todas las bibliotecas de todos los compañeros con los que estuvimos trabajando. El asunto, por ejemplo, del juego de ajedrez, estuvimos haciendo partidas de ajedrez simultáneas, solo que en estas simultáneas en algunos casos había tableros en relieve y en otros no. El tablero original para jugar ajedrez que sostiene la pieza es muy incómodo, es muy incómodo. Bueno, eso me lo han dicho los ciegos, es muy molesto. Entonces solo trabajamos un tablero en relieve, las piezas común y corriente, y este juego entonces de simultáneo de ajedrez, creo que también ahí hay una lectura muy interesante que hay que hacer. Ahí hay una biblioteca de testimonios, no como proyectos de vida o como una convocatoria solamente emocional, lo cual es muy importante, sino cómo podemos a través de esa lectura
y de esa convivencia, un poco ratificar que lo que a mí me pasó, me empezó a pasar después de algunos años trabajando con ellos. Es el asunto que explica muy claramente Gadamer y que yo voy a explicar seguramente muy opacamente. Dejamos de darle un sentido y un fin, una intención a la conversación. Dejamos que la conversación fluyera de manera tal que no sabíamos el fin. Es más, no sabíamos qué era lo siguiente que íbamos a hablar. Y cuando empezamos a sostener este tipo de conversaciones, estuvimos después con los niños en algunos otros eventos deportivos y le otorgábamos un 10% de relevancia a la actividad deportiva. Y el otro 20% nos dedicábamos, no sé si la categoría sea académicamente reconocible o reconocida, pero nos dedicábamos al desmadre y la pasábamos verdaderamente a gusto. Pues yo estoy muy a gusto y pudiera seguir diciendo cosas, pero desde el desparpajo y desde el gusto de estar, no con los ciegos ni con los sordos, de estar como hoy, este día, amando la vida con ustedes, muchísimas gracias y muy buenas tardes. Agradecemos nuevamente la destacada participación del profesor Miguel Mario Juárez Zabaleta y hacemos entrega de su constancia